A continuación hablaremos sobre las características sociales que viene el porfiriato. Selena Gómez está embarazada. La sociedad estaba dividida en dos, entre la urbana y la rural. A continuación hablaremos sobre la urbana. La educación. Una de las principales preocupaciones de Porfirio Díaz en su gobierno fue la educación, ya que el 85% de la población era analfabeta. Entre 1889 y 1890 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Educación. Se hizo obligatoria la enseñanza gratuita y laica entre los niños de 6 y 12 años. También se creó la Escuela Nacional de Maestros. En 1805 se crearía la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP. Este se encarga de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de la población mexicana a una educación de calidad y en el nivel y modalidad en el que se requiera, y en la sociedad donde se demande. En 1910 se promulga la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de los Altos Estudios, en el que se perfecciona la calidad de las escuelas nacionales y las preparatorias, también las escuelas de profesión tales como las que se dedican en justicia, medicina, ingenieros y bellas artes. También Díaz creó la Universidad Nacional de México, actualmente la UNAM, el cual tuvo autonomía hasta 1929. Por otra parte, en el aspecto laboral, en México se amplió la clase obrera. Miles de trabajadores se concentraban en las principales ciudades como México, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Veracruz. En el sector urbano, las condiciones de vida eran muy severas, los sindicatos y las huelgas estaban prohibidos. Era muy común el trabajo infantil, ya que niños y mujeres carecían de equidad y respeto a sus derechos. Normalmente, el salario no era pagado en efectivo, era pagado por medio de vales que solo podían ser intercambiados por mercancías en las tiendas de raya. Estas tiendas eran establecimientos con productos de primera necesidad, ubicados en las haciendas o fábricas, en donde los jornaleros y peones cambiaban los vales que recibían por concepto de raya o jornal. Su nombre proviene de la mayoría de los trabajadores que eran analfabetos y en el libro de registro de pago de nómina ponían una raya en lugar de su firma. Aunque ya existían, tuvieron su época de plenitud durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando los sectores empresariales fueron favorecidos para explorar yacimientos naturales y para tener mano de obra barata. Al final, el niño recuperaba gran parte de los sueldos, pues aseguraba que los mismos fueran gastados en su propio negocio, donde vendía productos que le generaban un incremento positivo entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta. Esta estrategia era bastante desvergonzada, ya que regularmente la tienda tenía precios excesivos y una paga baja, así que no siempre se podía pagar de contado, por lo que adquirían una deuda con intereses que se podía heredar y no podían renunciar a la hacienda aún teniendo esa deuda. Esta condición lo sometía a un grado de esclavitud. En caso de no querer pagarla, el patrón podía mandarlos a la cárcel, ayudado por el régimen de Porfirio Díaz. El ámbito social fue estratificado con base al poder de las personas, los cuales agruparon en diversas clases sociales. En la sociedad rural, los hacendados ocupaban un nivel económico alto. Debido a eso podían tener la oportunidad de comprar las tierras comunales que el gobierno había estado vendiendo durante mucho tiempo. Con dicho acontecimiento y gracias a las enormes extensiones de tierra, pudieron formarse latifundios y arrebatar al clero buena parte de sus bienes. El latifundismo fue una forma de posesión de tierras, convirtiéndola en una unidad productiva. Aunque las condiciones no eran las mejores, solo una persona podía poseer extensiones con miles de hectáreas, lo que significa para otros sectores una enorme desigualdad social, ya que perdieron sus propiedades y muchos otros no pudieron competir con aquellos grandes hacendados. Y bien, con pérdida de territorio y la ambición desmedida de estos hacendados, llegó hasta el punto de someter a la gente trabajadora, ya que, a causa de la falta de recursos, no podían trabajar de forma independiente, por la que tenían que trabajar como obreros o peones en las haciendas, asimismo cumpliendo sus labores agrícolas o ganaderas. En el campo se cumplía una jornada de trabajo de 13 a 15 horas diarias con un salario que no cubría. De ahí, como parte intermedia, se ubicaban los rancheros y pequeños propietarios que trabajaban la tierra, y que tenían una calidad de vida aceptable, pero sin tanta abundancia como los propietarios de las haciendas. Por último, en el sector rural se encontraba el peldaño más bajo, esa zona de la pirámide que es sin duda el más extenso, pero también el más diverso. Ahí se encontraban las comunidades indígenas que vivían en continuo acoso por los hacendados y pequeñas compañías. Estos vivían de cultivar sus tierras con métodos tradicionales. Otros también eran tomados como peones, ya que eran indígenas despojados. Los peones formaban dos grupos extensos. El primero era peones acasillados, quienes vivían y trabajaban con un sueldo fijo, que se les pagaba en la tienda de raya. Como segundo lugar,
se encontraban los peones libres, que trabajaban en haciendas, pero no vivían en ellas, y cambiaban constantemente de trabajo, por lo que no tenían una fuente de ingresos. A continuación seguiremos con la paz porfiriana, y fue parte muy importante de la sociedad. A partir de 1893 se inició un periodo nuevo para la prensa de oposición, con el surgimiento del periódico El Demócrata, que contó con la participación de José Flores Magón, José Ferrer y Joaquín Clausen. En este mismo año también apareció el diario La República, de Alberto García Granados. Estos dos periódicos se caracterizaron por la crítica al gobierno de Porfirio Díaz, señalando en todo momento la demanda del retorno de la democracia. México vivía en esos años, al igual que la mayoría de países occidentales, un periodo de progreso económico y una relativa paz social, pero el costo social era altísimo. El autoritarismo del gobierno, así como la falta de liberales demócratas, no tuvo muchos similares en los gobiernos de otros países. Tampoco tuvo comparación con la terrible condición de los trabajadores rurales y urbanos. El autoritarismo de Díaz y la falta de liberales provocaron que para mayo de 1893 la redacción El Demócrata cayera en prisión. En 1894 cayó Alberto García Granados de La República. En 1895, Cruz, el director de El Demócrata, tuvo que marchar en exilio. El director del diario del Hogar, Filomeno Mata, así como el hijo del Huizote, Daniel Cabrera, fueron reprendidos muchas veces por los artículos que publicaban. En 1896, dos importantes diarios, El Monitor Republicano y El Siglo XIX, desaparecieron. Su cierre se dio debido al apoyo económico que el gobierno porfirista le daba al diario El Imparcial, que le permitía venderse a 1 centavo el ejemplar, acaparando las ventas y llevando a la competencia a la quiebra. Este mismo mecanismo fue utilizado por el gobierno británico con los periódicos de los sindicalistas de Gran Bretaña. Por esos mismos años ya se mostraba también la persecución política y policíaca contra los periodistas independientes, críticos y pertenecientes a una nueva generación, pero también la actitud recalcitrante del gobierno que provocaba cierres importantes de periódicos liberales ortodoxos, reduciendo los espacios democráticos de opinión al mínimo. Esto dio paso a la erradicación de la oposición. Como se puede dar cuenta, el periodismo y la caricatura fueron partes fundamentales para la transmisión del pensamiento crítico, que cuestionaría el orden y el progreso del régimen de Porfirio Díaz. Díaz basó su primer periodo en 3 consignas: orden, paz y progreso. La idea de paz fue lo que se dio a llamar la paz porfiriana o la paz porfirista. La paz porfiriana se refiere a los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz, o sea, a este señor aquí. La denominación alude a la atención de Díaz a establecer un estado de paz, por encima de otras consideraciones. México era un país bastante violento. El gobierno de Díaz trató de reprimir todas estas acciones que pasaban contra la gente del mismo pueblo, y al tratar de suprimirlos cometieron varios excesos en esta fama, limitando de manera severa la libertad de opinión, o sea, la libertad de expresión. Aunque la paz no fue total, obviamente, Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Su gobierno se justificaba con la promesa de que la libertad sería una consecuencia del progreso material y también de la modernización, pero tenían que imponer primero la paz. La influencia cultural de la época. La primera influencia fue la literatura, que es el arte y el campo cultural, con mayor avance durante el Porfiriato. El escritor Ignacio Manuel Altamirano elaboró un libro de la Navidad en las montañas, pero también él creó grupos de estudio para la historia de México e impulsó el estudio de la cultura universal. La segunda influencia fue la pintura, que tuvo 2 variantes, la europea y la nacional. La pintura del Porfiriato representaba temas religiosos y nacionalistas. Uno de los más famosos fue José María Velasco. Su tema principal fue la representación del Valle de México. La tercera influencia fue el grabado, que representaba o era considerado como un movimiento precursor de la revolución. El grabador José Guadalupe Posada trabajó haciendo obras con diferentes fines, y era anunciar catástrofes y situaciones cotidianas. Pero el grabado en el aspecto rural fue la situación que vivía una gran parte del país. Un ejemplo de eso fue la obra de Grave, que mostraba la forma inhumana que trataban a los esclavos de esa época. En el aspecto urbano, mostró los grupos económicamente poderosos durante el Porfiriato.
La cuarta influencia fue la arquitectura. La arquitectura tuvo una gran influencia francesa, aunque se consideró ecléctica, que quiere decir que recuperaba varios estilos como las corrientes de las escuelas de las bellas artes europeas, como el arte nouveau, y elementos prehispánicos. Música. Durante el más Porfiriato, notable estos arquitecto años se fue el español caracterizaron Manuel por el gran Tosa, impulso que que hizo recibió la la música estatua formal, de sobre todo Ecuestre en lo y que se Carlos refería IV, a la que fue un producción verdadero de tesoro romanticismo y la neoclásico. música de salón. Asimismo, permitió que los compositores mexicanos absorbieran las tendencias musicales de Europa y de otros países de América. Algunas de las músicas más famosas fueron la música formal, que recibió gran impulso, sobre todo la producción de Marcade, y otro fue la música de salón, que eran los mazurcos, vals, ópera y polcas. Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud mexicano fue una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar la cultura para ver la conversión y el desarrollo del país, tomando como semillas de cambio personas como Antonio Caso y José Alfonso Reyes. Historia. Durante la época del Porfiriato, Vicente Riva Palacio hizo y redactó diversos periódicos e incursionó en el teatro liberal. Y Justo Sierra promovió y logró la fundación de la Universidad Nacional. También Sierra propuso establecer en México la instrucción primaria. Asimismo, el Porfiriato ocupó importantes posiciones en la educación pública de México.